amigas, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. ¿Qué han hecho en esta semana? ¿Cómo han estado quizás un poco tristes con todos los cambios que han habido? Que ya en la última semana pasada podíamos salir a pasear con nuestros familiares, sea hombre o mujer, las mujeres con sus hijos, mas sin embargo, ahora todo es diferente. Nuevamente hemos regresado a la antigua forma, un día para los hombres y un día para las mujeres. Igual esto es algo un poco difícil, pero nosotros seguimos confiando en el Señor. Igual que en las semanas anteriores, hoy tenemos a una de nuestras amigas, una invitada que estará con nosotros. Invité a Rosa Samaniego, de Samaniego. Ella le encanta escribir y lo hace muy bien. Y yo le pedí que compartiera uno de esos escritos con ustedes, porque yo sé que les va a ser de mucha bendición. Adelante, Rosa, puedes comenzar. Hola, amigas de Calle Belén. En esta oportunidad estaremos viendo el Salmo 127 en los grandiosos, fabulosos, maravillosos, esplendorosos versículos 3 y 4. Ya verán por qué. Dice así: los hijos son regalo de Dios. Son como flechas en manos de un guerrero. Cuando yo escucho esto, que son como flechas en manos de un guerrero, inmediatamente pienso, somos las arqueras de Dios. Somos arqueras de Dios que vamos a necesitar de un arco, vamos a necesitar de una flecha, que son nuestros hijos, y las vamos a colocar en el arco. Y lo vamos a tensar, para que vuele lejos, muy lejos. Pero antes de soltar esa flecha, es importante, es necesario comprender que nosotros somos los responsables de amar, de cuidar, de alimentar, de educar, pero sobre todas las cosas, somos los responsables de guiar a nuestros hijos hacia el camino de Dios. Entonces, cuando soltamos esta flecha, pueda que haya vientos, y estos vientos quieran redireccionar la trayectoria de la flecha. Cuando esto es así, ya nosotros podemos estar un poco más tranquilas, porque nuestros hijos tienen a Dios en su corazón. Y si Dios está en su corazón, entonces Él los va a cuidar. Por ejemplo, va a tener cuidado de sus estudios universitarios, de sus trabajos, de sus relaciones con otras personas, de la elección de su esposo, de su esposa, en toda su vida. Vamos a ver la mano de Dios con ellos. Por consiguiente, vamos también a ver algo muy importante, y es que el ciclo se repite con los hijos de nuestros hijos. Amén. Dios les bendiga, arqueras de Dios. Muchas gracias, Rosa. Qué buena palabra. Nos ha encantado. Preciosa palabra. La recibimos. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir un poco acerca de algunos acontecimientos que sucedieron en el libro, primeramente en el libro de San Lucas están registrados, y fue la ascensión de Jesús, cuando el Señor subió a los cielos, y dice la Biblia que Él, en el Evangelio según San Lucas, dice la Biblia que Él, delante de los ojos de todos, subió al cielo, y habían 500 testigos que pudieron ver la ascensión de Jesús. La Biblia dice en el versículo 50 del capítulo 24, dice que así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego sigue, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice aquí,
en el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor, antes de partir, de subir al cielo, Él les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos del poder de Dios. Esa es la promesa del Espíritu Santo, lo cual celebramos mundialmente como el día de Pentecostés. Dice que los sacó fuera a Betania y alzando sus manos los bendijo. ¡Qué impacto para todos esos 500 testigos que vieron que Jesús ya se despedía, ya se iba al cielo después de haber resucitado para estar con el Padre, y que antes de partir, dice, los bendijo. Y dice, y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Qué cosas más profundas, qué palabras más lindas y de tanta esperanza. La Biblia también habla de que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros continuamente. En el libro de los Hechos, nosotros sabemos que ellos obedecieron y se quedaron en Jerusalén. Ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre, lo que Él les había prometido, lo que Él les había dicho que era necesario, porque les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Era importante esa manifestación del Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que estando ellos en oración y buscando a Dios durante varios días, en un momento descendió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que separaron lenguas de fuego sobre sus cabezas y que ellos empezaron a hablar en otros idiomas, los cuales ellos no entendían. La Biblia dice que después de esto, Pedro se levantó porque no entendían la multitud que estaba. Entonces, cuando ellos fueron delante de la multitud, no entendían lo que había pasado. Y dice que Pedro les predicó la palabra de Dios, un mensaje, y ese día se convirtieron 3,000 personas. Aquel hombre tímido, aquel hombre que había negado a Jesús y que en ocasiones inseguro y que había estado llorando, muy triste aquella noche cuando no pescaron nada. Ese hombre fue el que se levantó delante de esa cantidad de gente y se convirtieron y se arrepintieron de sus pecados. Pedro, cuando se levantó, dice que les comentó y les pronunció el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice, y en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Él prometió que ese espíritu nos acompañaría en nuestro caminar cristiano y que era necesario ese poder dentro de nosotros. Dice, estará con ustedes y en ustedes. Ese es el poder del Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo vino, empezaron a suceder cosas maravillosas. Dice que muchas señales y maravillas empezaron a suceder, muchos milagros por el poder de Dios, y todos ellos lo hacían en el nombre de Jesús. La Biblia describe esto, que dice que ellos permanecían muy unidos y llenos de alegría, y que comían con sencillez de corazón y que repartían el pan en las casas. Era una comunidad preciosa, una unión. Y dice que hallaron favor delante de todo el pueblo, lo cual me indica a mí que eran de buen testimonio delante de todos.
Y dice que el Señor, la Biblia lo dice en el libro de los Hechos, añadía cada día los que habían de ser salvos. Esta es una historia preciosa que si ustedes la leen en Hechos capítulo 1, capítulo 2, pero entre las señales y maravillas y los muchos milagros que también los apóstoles podían hacer en el nombre de Jesús, porque el Señor les dijo, cosas mayores que yo, ustedes harán. Nosotros tenemos una historia en el libro de los Hechos capítulo 3 que habla acerca de la curación de un cojo. Y en este tiempo nosotros queremos compartir eso porque necesitamos la fe en el Señor. Necesitamos que aumente nuestra confianza. En este momento yo quiero decirles que las que estarán a cargo de esta parte que viene es mi amiga Mary Perdomo y luego Linet Ruiz. Pero primeramente, Mary, yo quiero que empieces a compartir en el capítulo 3 la historia de la curación del cojo. Muchas gracias, Mary. Adelante. Gracias, Carmencita, por todo lo que nos estás explicando. Cómo el mundo empezaba a ser transformado por el nombre de Jesús de Nazaret. Y cómo mucha gente se iba agregando, se iba convirtiendo, iba conociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Cómo las señales y milagros seguían a los discípulos del Señor. Y ahora justamente vamos a leer sobre la historia del cojo que fue sanado por el Señor. Está en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. Y es que en esa época existía la costumbre de reunirse a orar 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y cuando se ponía el sol. El versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Primero les aclaro que el templo no se llamaba La Hermosa, lo que se llamaba La Hermosa era la puerta, y por esa puerta entraba muchísima gente, y por eso ahí ponían al cojo para que recibiera limosna. Vemos que este cojo nació con esa condición, y muy seguramente ya se había hecho a la idea que el resto de su vida lo único que podía esperar era que le dieran limosna. Pero él no sabía que se iba a encontrar con quien transforma nuestras vidas, con Jesús de Nazaret. Los discípulos conocían a Jesús de Nazaret y ahora habían recibido poder y sabían que tenían el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él estaba pidiéndole lo mismo que le pedía a todas las personas, con actitud de ruego. Hazme el favor, dame una monedita. Pero ellos lo van a sorprender, porque ellos tienen a Jesús como cada uno de nosotros lo tenemos al haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador. 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, como un llamado de atención. Pon cuidado. El 5 dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Yo pienso que él ni siquiera los saludaba y estaba sorprendido de que le dijeran, míranos. Se estaban dirigiendo a él y eso le llamó la atención. Por eso dice que esperaba recibir de ellos algo. Y el 6 dice,
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús hay un poder infinito que cambia absolutamente todo. Toda circunstancia es cambiada por el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso nosotros cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora yo quiero mostrarles un testimonio de algo que ocurrió hace algunos años con algunos miembros de mi familia y cómo fuimos librados por el Señor, por el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros regresábamos de la reunión en la noche, un domingo, de la reunión de Calle Belén. Y nos detuvimos en una farmacia a comprar algo. Estábamos en 2 automóviles. Estaba Laura con Miguel en el carro de Miguel y estábamos Diana y yo en mi carro. Entramos a la farmacia, compramos lo que necesitábamos. Cuando salí de la farmacia, Miguel y Laura ya estaban en el carro. Me acerqué a la ventana de Miguel para decirle algo y de repente apareció un hombre de unos 40 años con un revólver apuntando a Miguel y les dio la orden muy seca: pásense para atrás. Era un secuestro, se los quería llevar, los iba a pasar a la parte de atrás y él iba a manejar. En ese momento me quedé como en pausa. De repente empecé a escuchar a Diana detrás de mí, quien acababa de salir de la farmacia, y de manera muy firme y con una fortaleza que era del cielo, le decía al hombre: Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y yo miré al hombre y empezó a temblarle la mano y a mover el arma así, y empezó a echarse para atrás, hasta que arrancó a correr. Nosotros entramos a la farmacia, nos pusimos de rodillas, le dimos gracias a Dios y pudimos vivir el hecho de que en el nombre de Jesús hay poder. Esa noche fuimos a poner la denuncia. Jorge y Carmencita nos acompañaron como hasta las 2 de la mañana. Y regresamos a la casa y no podíamos parar como de ese gozo que teníamos de haber visto el poder de Dios en nuestras vidas. A la noche siguiente me avisa una vecina: hay unos policías allá afuera que la necesitan. Salí y hablé con ellos. Eran 2 policías, uno más joven, el otro debía tener unos 60 años, 58, algo así. Y se veían personas que ya habían pasado por mucho. El policía me empezó a decir a mí, a Diana y a Laura que ellos pasaban por cosas muy difíciles, por muchos peligros, y que ellos querían tener la protección que nosotros teníamos. Como todo el mundo, cuando pusimos la denuncia, ellos incluidos, se enteraron de que Diana, al gritar, al nombrar el nombre de Jesús de Nazaret, había salido huyendo ese ladrón. Ellos se sintieron sobrecogidos y vinieron a buscar lo que nosotros teníamos. Les hablamos de Jesús y ese día ellos, los 2, aceptaron a Jesús en su corazón. Y hubo algo que el policía mayor, que era el más alto, bien alto, nos dijo que me impactó. Dijo: yo he visto en tantas películas que ya la gente no cree en Dios, que yo mismo dejé como de creer, pero cuando yo cerraba los ojos me venían esas palabras: Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, ese nombre, y yo no podía parar de llorar. Es increíble el poder que hay en el nombre de Jesús.
No podemos siquiera imaginar lo que hubiera ocurrido. Nos contaron que la persona que tenía el revólver dejó tirado el revólver a unos pasos más allá de donde ocurrió todo. Lo atraparon a él, cogieron el revólver y atraparon el carro de los cómplices que tenían todo listo para el secuestro. Tenían esas cintas adhesivas y las cuerdas y todo, y los atraparon. Y ese hombre le dijo al policía: esas personas son de Dios, porque cuando esa muchacha dijo Jesús de Nazaret, yo no pude hacer nada, no pude. Este testimonio ha dado muchas vueltas y yo le doy gracias a Dios por eso. Y hoy me siento muy complacida de compartírselo a ustedes y de poder decirles: nosotros vivimos la realidad de que el nombre de Jesús tiene poder. Hasta pronto, amigas. Tremendo mensaje, Mary. La verdad que recuerdo perfectamente el día que tú y tu familia fueron al grupo de Calle Belén a la reunión general y dieron ese testimonio, y cómo todos quedamos tan impactados de ver el poder del nombre de Jesús. Con tan solo mencionarlo en esa situación, el enemigo quedó impactado y quedó paralizado. Inclusive escuchándote ahorita, se me erizaron los cabellitos de los brazos y hasta lágrimas se me salieron de los ojos, porque entender que el cristiano tiene esa arma espiritual no tiene precio. O sea, nosotros debemos utilizarlo con poder y autoridad en diferentes situaciones. Esa es una potestad que Dios nos dio, y eso lo vemos en Marcos 16:15, cuando Jesús le dice a los discípulos que vayan, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en el 17 dice: y estas señales que seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y más adelante dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder y la autoridad que tenemos los que creemos cuando utilizamos el nombre de Jesús. Ahora vamos a continuar con el estudio de Hechos 3. Mi nombre es Linet, para las que no me conocen. Y vamos a continuar en Hechos 3:7. Y tomándole con la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Qué tremendo ese milagro que fue dado en frente de tantas personas, y fue un milagro completo. O sea, este hombre que había estado en el piso pidiendo limosna por tantos años en el mismo lugar, ahora se puede parar y con fuerza, no necesita ayuda de nadie. Miren, dice que sus pies y sus tobillos fueron afirmados, o sea que él se levantó y empezó no solo a caminar. Vemos a ver qué dice el 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Señor. Yo veo que aquí él no solamente fue sanado físicamente, sino también espiritual, porque en ese momento él empieza a saltar de gozo, de alegría, alabando a Dios. Y fue y agradeció. Él estaba tan contento que alabó a Dios, y lo vieron, dice en el 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué bonito que cuando uno recibe un milagro tan fuerte como este, tan visible, nosotros podemos declararlo a Vox Populi. Y lo importante es que cuando nosotros nos concede Dios un milagro, nosotros lo testifiquemos, lo demos a los demás, porque eso le va a reforzar tanto nuestra fe como la de las personas que lo están escuchando. En el testimonio que Mary acaba de decir, no solamente ellos como familia fueron impactados por el poder del nombre de Jesús, sino también el ladrón y los policías. Esos policías que reconocieron que esa familia tenía quien los cuidara y quien los guardara de los peligros, y ellos querían tener eso mismo. Entonces nosotros, los que creemos, debemos entender que detrás del nombre de Jesús hay un poder muy grande,
y que es nuestra principal arma a la hora de pelear batallas, de pedir oraciones, de pedir milagros, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y seguimos. Y le reconocían que era el que sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Se llenaron de asombro y espanto, y comprendemos en este momento que eso era el propósito que quería Jesús en este momento, que todas las personas que habían visto a ese hombre desde muchos años estar ahí sentado pidiendo limosna, sin poder moverse, triste, apagado, desesperado, desamparado, lo vieran ahorita cantando, gozando, alabando, caminando en medio de ese templo, como nunca antes lo habían visto. En el momento que él conoce a Jesús a través de Pedro, él es otra criatura. En medio nuestro hemos visto grandes milagros, no solamente de sanidad, sino también de salvación. El creyente debe apoderarse del nombre de Jesús con poder, declarar sobre nuestros enemigos, sobre nuestros problemas, sobre nuestros enfermos, el nombre de Jesús. Ese es el poder en el que debemos confiar. Esa es nuestra gran declaración de fe. Recordemos que el Salvador significa Jesús. Gracias. Bendiciones. Qué lindo, Mary, lo que compartiste. Qué lindo, Linet, lo que compartiste. Ambas, preciosa palabra, y sobre todo el poder que hay en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Marcos 16, y creo que ustedes lo han mencionado, lo escuché, que dice que el Señor nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder de Dios, el Señor nos dejó un legado. Y si nosotros caminamos con Él y creemos en el Señor, dice: estas señales seguirán a los que creen. En este momento yo quisiera que hiciéramos una oración, como siempre terminamos, pero la oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Y podemos nosotros orar por tantas necesidades que hay, pero primeramente hay una gran necesidad, y es la de tener a Jesucristo en el corazón. En el testimonio que yo escuché que contaba Mary, ella contaba cómo aquel guardia, el policía decía que él quería tener a Jesús en el corazón. Y eso es lo que todas las personas necesitan. La Biblia dice: a lo suyo vino, dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no queremos ser hechos hijos de Dios? Porque somos criaturas, pero queremos dar un paso más, queremos ser hijos de Dios. Abre tu corazón al Señor en este momento y recíbele. Dice la Biblia: a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y haz esta oración que yo te voy a guiar, y vamos a hacer después una oración por tus necesidades. Repite después de mí: Señor, te recibo en mi corazón y yo te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Hazme una nueva criatura, perdóname de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora hay otra oración que yo quiero hacer. Yo sé que muchas de las que me están oyendo en este momento le vienen varias necesidades, varias cosas, varias cargas que tienen. Y la Biblia dice: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Nuevamente, el nombre de Jesús. Vamos a pedir en el nombre de Jesús,
Vamos a pedirle al Señor por esa necesidad que tú tienes en este momento. Inclina tu rostro allí donde tú estás y piensa en esa necesidad, que yo voy a hacer una oración específica por ello. Señor, mira esos corazones y esos pensamientos de estas mujeres. Ellas alzan en este momento un clamor interno a ti por esa necesidad o por varias necesidades. Yo te pido que tú las recibas y nosotros lo pedimos todas unidas, como tú nos has indicado, por el poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has escuchado. Muchas gracias, amigas. Que Dios las bendiga. Y ahora, acuérdense que vamos para nuestras reuniones de Zoom. Cada una vamos a estar allí. Y en el día de hoy, allí estaremos compartiendo y orando. Y también alabando a Dios. Porque vamos a tener en los Zoom una canción de alabanza. Gracias y hasta luego.